Tafix ya está en Bolivia, la protección nasal contra virus transmitidos por el aire en lugares concurridos, un spray en polvo que se aplica en la nariz y actúa en 50 segundos brindando protección por 5 horas, recomendado para usarse antes de entrar a lugares con mucha gente. No bajemos la guardia, protejámonos con vacuna, barbijo y Tafix. Lo vas a encontrar en Farmacias Chávez, en Farmacia Hipermaxi y en Farmacort. Distribuye Farmager, que es un producto autorizado por AGMED. Curadil 90 es máxima hidratación, restituye agua, electrolitos, sodio, potasio y destroza. Es decir, te recupera absolutamente todo. Potente rehidratador, indicado en actividades deportivas, descompensación a causa de dieta, resaca u otros por pérdida de agua. Curadil 90 es un producto del grupo Alcos. Ahí dice Alcos. Seguimos, Juan Carlos. A ver, sí. El tema, la colita que quedó del tema anterior, yo considero que la igualdad hay que intentar igualdad de género, sí, ¿no? O mujeres, pero ya no puede la raza, porque pero ya... a ver, un ratito, yo también estoy de acuerdo con la igualdad de género, pero no con el concepto de que te tienen que imponer de que sea una mujer e indígena porque es mujer e indígena, habiendo mujeres muy capacitadas que no necesariamente son indígenas o que no asumen su indigenismo y deciden participar en una cosa de esta porque son mujeres. ¿Por qué no la vas a premiar por ser mujer buena, capacitada? Ese es el tema. Exacto. Claro, la famosa discriminación positiva que ha hecho tanto daño en la mayoría de los casos. ¿Te imaginas ahora si para ser funcionario público el requisito es ser miembro de un partido político del MAS? Wow. Ya esa es el colmo, esa es el colmo de la discriminación. Pero es inconstitucional. O sea, un tipo que no es del MAS no puede ejercer un cargo público, es decir, es el colmo en un país plurinacional, ¿no? Claro. Esa es una barbaridad. Que una afiliación, debe ser el único caso del mundo, Carlos, pero, que la afiliación a un partido político sea requisito para un cargo público, debe ser el único caso en el mundo, o debe ser quizás en las dictaduras, ¿no? Eso se ve. Esto es sí, lo denunció Rosario Baptista, dice, es inconstitucional además. Además que es inconstitucional. Y sin embargo, sí, ahí vamos, ¿no? No, el problema de la inconstitucionalidad de ese otro tema, Carlos. Ahí me da ganas de reír cuando presentan recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional actual boliviano, pero es una ingenuidad hacerlo. Claro, los funcionarios públicos tienen que hacerlo por un tema de responsabilidad, pero pensar que el Tribunal Constitucional va a fallar en contra del gobierno es ser ingenuo, absolutamente. Porque está tomado el poder judicial por el poder político. Esa es una realidad que tenemos que aceptarla. A efecto de promover el cambio. Claro. Entonces, primer bloque de cambios tiene que ser el tema judicial. Yo creo que es el principal problema del país. Si lográramos, Carlos, reformar algunos aspectos que ayuden a eso, sería extraordinario, porque eso tiene que ver no solamente con violación de derechos humanos, claro, tan grosero como lo vemos, sino con inversión extranjera. Por ejemplo, los inversores, ahora que andamos en busca, por ejemplo, de inversores para el tema de la prospección hidrocarburífera y la investigación para búsqueda de nuevos pozos. El gobierno no se da cuenta que lo primero que mira a un inversionista es su solidez legal, porque no se quieren meter a los países donde después son sujetos de extorsiones judiciales, de abuso. Entonces, no es nomás la ley de hidrocarburos que le ayude con los impuestos, no sé qué, es el clima de seguridad jurídica. Entonces todos tenemos que entender
que ese es el principal problema ahora del país y trabajar en ese sentido. Por eso una reforma parcial de 3, 4 puntos relativos a la justicia, al poder judicial, yo creo que sería extraordinario y tendrían que buscar un acuerdo que logre 2/3, pero de frente, no que hagan lo que han estado haciendo, de que lo convocan a las 4 de la mañana, la cierran las puertas, porque son 2/3 los presentes. Claro. Entonces le cierran las puertas, que sea de a buena, que no sea... Claro, que no sea que por alguna vez no hagan trampa, ¿no? Claro, claro, que sea de a buena. El otro tema es el administrativo, Juan Carlos. No podemos seguir soslayando la autonomía y mirándola de cotiojo como si no existiera en la Constitución. Porque además, pero espérate un ratito, 4 departamentos decidieron ser autónomos. Y se sabía, Juan Carlos, acuérdate que con vos lo hemos conversado, puede que algunos acepten la autonomía y otros no, y que tengamos que vivir en un sistema mixto, porque de esa manera se avanza. 4 decidieron ser autónomos y 5 decidieron no serlo. Cuando tocó, Evo Morales decidió que todos iban a ser autonómicos y se acabó la bomba. Claro, en una elección, imagínate vos lo que fue eso, fue elección, referéndum, disque, ¿no? Entonces pusieron una casillita, como los que votaron en contra, se arrepintieron, claro, porque votaron en contra consigna política del MAS, pues, ¿no? Porque la propuesta iba de Santa Cruz, del oriente boliviano. Caramba, dijeron, oye, ahora ya somos nosotros centralizados, no podemos reclamar. Le pusieron una casillita y en una de las elecciones disque votaron y ahora los 9 votaron a favor. Bueno, pues, pero votaron a favor, pero cada vez que se habla de autonomía o de federalismo, tienen el grito al cielo. Pero eso fue para diluir. Yo creo que eso fue para diluir, Juan Carlos. Eso fue para diluir la autonomía. Claro, porque ahora resulta que todos hemos votado por la autonomía, pero a ellos en realidad no les interesa. Cada vez que se habla de federalismo, de autonomía, tiran el grito al cielo. Por ejemplo, esa disposición constitucional que establece que plantear comete delito de traición a la patria el que propone un tema distinto de división territorial, es una barbaridad. En la Constitución alemana está abierta la puerta a los landers, a los estados, para que quiere irse se vaya. Pero ¿cómo se van a ir pues, a Alemania? Los tipos no son tontos, ¿no? Es decir, el país tiene que ofrecer... Canadá, Juan Carlos, Canadá cada 2 años hace un referéndum y la pierden los separatistas. Y yo te digo, eso atenta contra tu derecho individual, contra tu libertad de expresión, mientras vos no violentes el orden de manera clara, siendo violento, tirando bombas, estas cosas, pudieras poder proponerlo, ¿o no es así? Claro, tendría que ser libre eso, pero vos sabés que Einstein decía que es más difícil cambiar un átomo o una molécula que un prejuicio, ¿no? Sí, señor. Y en el occidente de Bolivia y en las bases masistas, el solo hecho de hablar de federalismo ya es separatismo, es una pena total, es la materialización de la ignorancia, ¿no? Es decir, porque Rusia puede federal, y sin ir más lejos, Venezuela también puede federal, y no por eso se han desintegrado. Es decir, es una ignorancia absoluta y coartar y eso coarta todos los derechos de las personas de pensar libremente. Que además están reconocidos en la Constitución. Lo grave es que está reconocido el derecho a la libre expresión, que es en el que cualquier persona que desee hacer separatismo, en caso de que lo desee, se está expresando libremente y está ejerciendo su derecho constitucional de expresarlo. Y resulta que más allácito le dice, pero si decís esto, ya sos un traidor a la patria. Así es. Yo no creo que la solución sea separarse
de Bolivia en absoluto. Yo sigo pensando que una profunda descentralización tendiente al federalismo es la solución. Pero ¿cómo llegas con la autonomía siquiera? ¿Cómo llegas con la autonomía siquiera? En teoría, ahí tendría que ir a un acuerdo nuevo. Claro, con la autonomía tendría que hacerse un acuerdo, un segundo pacto y ampliar las competencias. Eso yo lo veo más difícil porque el MAS ha demostrado tener una vocación absolutamente centralista. Yo creo que mientras el MAS sea gobierno, esa reforma parcial de la Constitución tendiente a profundizar la autonomía no va a ser posible porque ellos tienen una convicción centralista. Esa sentencia que te mencionaba del Tribunal Constitucional, obviamente mandada por el gobierno, que se dictó cuando la gobernación de Rubén Costas planteó un recurso de inconstitucionalidad a la ley Avelino Señani. La tesis es que para que haya unidad tiene que haber centralismo. Es increíble. Cuando es al revés, para que haya unidad tiene que haber autonomía, porque la gente solamente cuando se le da lo que pide, cuando se siente autónoma, no reclama. En cambio, en el centralismo estamos reclamando todos los días un país en zozobra, ¿no? Es que no se entiende, no lo entienden de verdad. Entonces, en el tema de la autonomía, la verdad es lamentable, pero se tendrá que esperar una correlación de fuerzas distintas, de fuerzas políticas que confíen más en esto, en transformar la estructura administrativa del país. Pues de verdad que no lo creo que con el MAS eso se pueda lograr. ¿Y qué pasa, Carlos? Fíjate, los departamentos no tienen competencia autonómica de verdad, tienen cosas pequeñitas. Sí. Camino vecinales, riego, electrificación rural que lo hace la CRE y riego que lo hace Proa Sujica, y ya está 4 cosas más. Y entonces por eso es que las leyes se declara, ¿no? El tomate o el plato tal, el plato típico de tal provincia, y se declara provincia tal, la provincia que produce tal cosa. Hay mucho de eso porque no hay mucho más campo ni hay dinero. Por ejemplo, los departamentos no tienen nada que ver con hidrocarburos. Los pozos están en Santa Cruz y en Tarija, y Santa Cruz y Tarija no tienen pito que tocar en materia de hidrocarburos. En términos de educación, ni hablar. Eso está... prohibido. Los departamentos no pueden decir que un texto de Raúl Otero Reich se enseñe. No pueden. No pueden. No pueden. Por eso es que el otro día escuchaba yo a una persona decir que él supo en el colegio, creo que era en Valle Grande, de Mamahoyo, pero no sabía de Ñuflo de Chávez. Es decir, Ñuflo de Chávez no lo enseñan en las escuelas, uno tiene que aprenderlo después, pero que los fundadores ¿no? Que eran Mamahoyo y Mamá... eso se enseña. Era la historia peruana. Eso se enseña, cosas, pero no hay en los departamentos del oriente boliviano, no se les enseña la historia de esos departamentos. Sí. Y no hay ninguna posibilidad material de que la Asamblea Legislativa incorpore esos textos, porque el que define los textos es el nivel central, el que paga los sueldos, el que legaliza los títulos de bachilleres, es bárbaro, ¿no? No tienen competencia en materia de minería, Carlos. No tienen competencia en materia de policía. Es increíble que no tengas tuición sobre el Mutum. Exacto. A mí me impresiona que no podemos hacer nada con el Mutum. Nada. Lo único que tiene la gobernación en el Mutum es un director de 10. Sí. Entonces está pintado ahí el tipo. Aparte, ¿sabes cuál es el máximo reclamo de la gente de Puerto Suárez y de Cáceres? Que les den trabajo. O sea, no pueden pedir regalías, no pueden pedir nada.
es una barbaridad. Lo más que pueden hacer quizás es trancar una calle o la puerta para pedir unas pegas y ya está. Listo. Es una pena. Entonces, ese tema también yo creo que se requiere hacer una cruzada nacional. Tendría que hacer una alianza de gobernaciones del oriente boliviano para convencer al resto del país de que el tema de la autonomía no tiene nada que ver necesariamente con separatismo en absoluto, sino que tiene que ver con una mejor administración, una vigilancia cercana, una administración más cercana al ciudadano, y que esa administración centralizada de recursos solamente se da en los países, se ha dado en los países socialistas y se da en las dictaduras, pero no avanza, No. eso no funciona. Sí. Y el último bloque tendría que ser la reforma política. ¿No es verdad? Exacto, exacto. Yo creo que sí, porque ahorita como están las cosas, Carlos, es imposible hacer un nuevo partido político. Entonces se frustran los jóvenes, tienen que ir a colgarse de los partidos alquilados, esos que hay. Sí. Y los mismos líderes tienen que pagar un alquiler. Eso todo es de mentira. Todo eso es de mentira. Está diseñado para evitar el surgimiento de líderes jóvenes. Por ejemplo, habría que preguntarse dónde están esos jóvenes de las plataformas que han hecho una gesta de rebeldía tan importante. Se perdieron en los partidos tradicionales, otros se desencantaron, esa generación un poco que se ha perdido, y por eso coincido con vos, la reforma política es muy importante, había que facilitar la creación de partidos, sin que sea tampoco una chacota, ¿no? Pero generar la posibilidad de una mayor participación de la gente joven, Carlos, en los cargos públicos, en la administración del poder. Y mira que tenemos el censo, la repartición de un pacto fiscal urgente y la reforma política, porque en 4 años hay elecciones. Entonces tenemos estos 4 años que vienen, tendrían que ser muy activos políticamente y a ver quién recoge la batuta para eso, ¿no? O por lo menos claro, el testimonio. Ahora te tomo la palabra con el tema del censo, ¿no? Si no, quizá la reforma más urgente para todo es tener un poder electoral confiable, ¿no? Porque si el padrón tiene problemas, si el poder electoral está entregado al poder político, estamos listos porque el referéndum que va a aprobar la reforma parcial de la Constitución poco funcionaría si el poder electoral no funciona. Yo creo que el poder electoral es un tema, el padrón y todos esos aspectos, el censo, ser de absoluta prioridad, porque ahí está el mecanismo de cambio, ¿no? Sí, señor. Ahí se materializa el cambio en el poder electoral actual. Entonces, si el poder electoral va a seguir entregado al poder político, puede decir, si no le gusta al MAS el referéndum que modifique la Constitución, no se va a aprobar, pues entonces no va a avanzar. Entonces, porque hay las posibilidades de fraude y todo eso. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Está casi todo por hacer. Pero lo último que hay que perder es la esperanza, ¿no? Sí, señor, y hay que ir hablándolo, porque si no se lo habla, nos olvidamos de que este país hay que cambiarlo apurado, ¿sí? Así es. Si no, se nos va a destruir para todos, ¿no? Para moros y cristianos. Sí, ok, te agradezco, querido. Ya hablamos. Gracias, querido. Te voy a llamar porque necesito hablar con vos, ¿ya? Chao, chao. Órdenes. Gracias. Ok. Chao, chao. Bueno, como siempre, con Juan Carlos Urenda se puede hablar mucho más tiempo. Por eso le digo que necesito hablar con vos para preguntarle un montón de cosas que podamos cerrar para avanzar, para proponer, para decir cosas
me parece a mí que es imprescindible que esto que hemos tocado, con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo, con las reuniones que están habiendo de muchas plataformas o de muchos grupos, el grupo de aquí de Santa Cruz, que ya se amplió a todo el país, que lo comenzamos porque yo también estuve ahí, pero luego entiendo que mi rol es otro y no ese, el de la reforma a la justicia de Francisco Borenstein, ahora está con William, está el doctor Pedro Gareca, hay un montón de gente muy útil para todos nosotros, que de ahí va a salir, está Eliana Roca, hay un montón de gente, la vez que Susana Seleme, cada vez son más y creo que va a arrancar, en fin, pero vamos al corte que tenemos todavía más programas, dale. La marca de referencia mundial en tecnología de vehículos eléctricos para distintos usos se llama BYD y está en Bolivia. Y lo distribuye Crown, así que conoce los autos 100% eléctricos en todos los showrooms de Crown, que es distribuidor oficial de BYD. Todos los autos muy pronto van a ser como BYD. Y te doy otra vez los datos de Energy Center. Si necesitas batería para tu vehículo, anótate 690-06060 Energy Center. Representante oficial de Eliar y Panasonic. Haceme caso que el vehículo se lo cuide mejor con baterías de Energy Center, que te la llevan a tu casa y te la instalan en el momento. Va de nuevo el número 690-06060, se llama Energy Center. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas, hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado. También carpintería, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros, y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización en el número 773-33089.